Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Aparece un tercer obstáculo que consiste en no vincular adecuadamente cada verdad de la fe con lo central del mensaje del Evangelio. Hemos citado ya 2 veces el texto, pero vale la pena volver a escuchar en el contexto de los obstáculos. Francisco muestra que el modo en que se conectan entre sí las verdades de la fe es un modo análogo al vínculo que une los órganos de un cuerpo vivo. Y señala en referencia concreta a la predicación moral como en el conjunto de las verdades de la fe hay alguna que es el núcleo. El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. Esa invitación en ninguna circunstancia se debe ensombrecer. Todas las virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Si esa invitación no brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes. Y allí está nuestro peor peligro. Pero porque no será propiamente el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. El mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de tener olor a Evangelio. Como vemos, al Papa le preocupa en particular que la enseñanza moral de la Iglesia quede desconectada del centro del Evangelio, de esa buena noticia que ha proclamado Jesús y que ha manifestado con su vida entera. ¿Por qué de desconectarse la moral que se enseñe? Caerá como un castillo de naipes y no tendrá sustento firme. La moral que se fundamenta en el Evangelio no es otra cosa que respuesta al Dios amante que nos salva. Sin este fundamento, la predicación moral se convierte en el anuncio de algunos acentos doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas, por lo que deja de tener olor a Evangelio. A Francisco le gustan estas imágenes que apelan a nuestros sentidos. Aquí habla de olor a Evangelio. En otro lugar se ha referido a pastores con olor a oveja. Se cita en el numeral 24. El cuarto obstáculo es la desproporción en la predicación. Francisco recuerda la afirmación del concilio acerca de que hay un orden o jerarquía de las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Una afirmación que hemos citado en extenso al inicio de este apartado. Ahora le interesa mostrar la proyección pastoral que tiene esta jerarquía de verdades. Es importante sacar las consecuencias pastorales de la enseñanza conciliar, que recoge una antigua convicción de la Iglesia. Ante todo hay que decir que en el anuncio del Evangelio es necesario que haya una adecuada proporción. Esta se advierte en la frecuencia con la cual se mencionan algunos temas y en los acentos que se ponen en la predicación. Por ejemplo, si un párroco a lo largo de un año litúrgico habla 10 veces sobre la templanza y solo 2 o 3 veces sobre la caridad o la justicia, se produce una desproporción donde las que se ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían estar más presentes en la predicación y en la catequesis. Lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, más del Papa que de la palabra de Dios. La jerarquía que existe entre las verdades de la fe, nos dice el texto, debe notarse en la proporción con que aparecen en la predicación, más concretamente en la adecuada frecuencia con que se les menciona. El Papa advierte que no se está respetando la jerarquía de las verdades
cuando se habla más de cosas secundarias que de las que están en el centro de la fe. Y no teme ser concreto. Está más en el centro la gracia que la ley, Jesucristo que la Iglesia, la palabra de Dios que el Papa. Hay aquí materia para que los predicadores nos revisemos y nos convirtamos. Amén.